Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Sí me están oyendo? Gracias por la invitación. Sin duda, estos espacios cada vez nos dejan ver, digamos, muchas cosas, no solo de lo que ha venido pasando en el proceso como producto, impacto de la pandemia, sino una cantidad de elementos sobre los cuales quisiera reflexionar en esta intervención. Lo primero que quisiera mencionar es que sin duda la afectación que han tenido en la ciudad los sistemas de movilidad es muy fuerte. La afectación ha sido no solo, digamos, en el funcionamiento general, sino en los elementos esenciales del sistema, tanto en el uso de la infraestructura como en el uso de los servicios. Y esto, digamos, ha generado que quien tiene la obligación y la responsabilidad de hacer que este sistema funcione haya tenido que tomar acciones de manera inmediata, de manera rápida. Y aquí quiero hacer, digamos, una primera reflexión en este sentido con la afirmación efectivamente de que las ciudades no están preparadas para este tipo de cosas. Pero esta situación obligó a que se tomen acciones rápidas, concretas, que demuestran que el cambio es posible, que demuestran que las cosas se pueden hacer y deja una cantidad de aprendizajes increíbles que vale la pena como primera recomendación que empecemos a sistematizar. Al oír a los secretarios en términos de todo lo que han tenido que hacer sin recursos financieros, con una, en algunos casos, baja capacidad técnica, pero para atender una necesidad que está asociada a la preservación de la vida, creo que nos queda una tarea súper importante de sistematizar todas estas experiencias y además sumar algunos elementos de los que mencionaban los otros participantes de las organizaciones, en el sentido de que hay gran material generado que puede sumar a la construcción de estas soluciones rápidas, prácticas, efectivas, de bajo costo, que mencionaba también el presidente de la MAM en su intervención. Valga decir que sobre este tema de los impactos hemos venido trabajando con la MAM como Secretaría Técnica, pero también con el gobierno de Colombia a través del Departamento Nacional de Planeación para que con las autoridades analicemos efectivamente qué está pasando con ese cambio en el comportamiento y en la gestión que hay que hacer del sistema de movilidad, porque eso nos pone en sintonía de pensar en nuevas ofertas de servicios para los usuarios, nuevos productos y soluciones, nuevos roles dentro de ese ecosistema de la movilidad, pero también en generar nuevas capacidades y adicionalmente aprovechar, repito, toda esta experiencia generada. No es posible avanzar en mantener esas soluciones que se requieren en el inmediato plazo, pero que van a tener inmediato en el largo plazo, sin lograr eso que se ha reiterado tanto de fortalecer los procesos de gobernanza urbana, no solo al alinear a las autoridades a nivel metropolitano, sino vincular a ese ejercicio a la academia, a la sociedad civil organizada, al sector privado, porque la generación de esas políticas públicas que se requiere para atender esos cambios de conducta en el sistema de movilidad solo es posible si se piensan conjuntamente. Y yo creo que aquí hay que hacer un proceso importante de fortalecimiento de esos procesos de gobernanza urbana, porque es de la única forma que logramos eso que hemos llamado sostenibilidad económica, social y ambiental en el sistema de movilidad. Ahora bien, hay un tema importante que ante ese cambio de conductas en el uso del sistema, en la distribución del espacio público, en el uso de los servicios, hay un factor fundamental, es el ciudadano y es el usuario, que se ha dicho, y lo dijo la senadora al inicio de su intervención, debe ser el centro de la solución, pero también ese centro de la solución tiene unas responsabilidades para hacer que cualquier acción que se determine desde los gobiernos sea exitosa. Y eso implica un proceso de reforzamiento también de la cultura ciudadana a través de procesos de información y comunicación muy precisos, pero de una conciencia en términos de corresponsabilidad frente a esas acciones. Veíamos en estos días las entrevistas en el reinicio de las actividades en la Ciudad de México y los ciudadanos estaban en el transporte público sin tapabocas, o sea, en contra de unas disposiciones y protocolos que se han tomado y que no se están cumpliendo, de tal manera que es necesario reforzar estos procesos de cultura ciudadana y ese reforzamiento de que el camino a las soluciones con corresponsabilidad,
todos tenemos que aportar a que efectivamente podamos salir de alguna manera de esta crisis, pero que mientras se mantenga esa crisis solo es posible tener un mejor resultado si hay estos procesos de corresponsabilidad. Ahora bien, dentro de todo este proceso pues ha habido impactos positivos y negativos. Uno diría que uno de los principales impactos negativos es en el uso de los sistemas de transporte masivo, que se ven como una alternativa para atacar este problema del congestionamiento y del cambio modal en las ciudades. Y eso pone unos retos en términos de transporte público, porque como bien lo explicaban los secretarios, pues hay unos impactos de carácter económico, financiero y de carácter social en términos de la prestación del servicio que es necesario atender. Y aquí, sobre este impacto negativo, pues es necesario, y reitero, ya lo dijeron los secretarios, lo dijo el presidente de la MAM, atender claramente la esencialidad del transporte público, no solo en la atención, digamos, de esta crisis, sino en general para el funcionamiento de la economía y el funcionamiento general de las ciudades. Y eso implica determinar cómo atender estas crisis, porque todo lo que se está haciendo en términos de acciones implica costos y requiere la identificación de esquemas financieros inmediatos, pero también creativos en el sentido de buscar que haya intervenciones de bajo costo, de sumar recursos, identificar dónde están estas fuentes y poder en este tema de creación de soluciones efectivas y creativas en lo financiero, vincular nuevamente al sector privado y buscar la forma de usar de manera más óptima los recursos disponibles. Yo creo que esto es de la mayor importancia. Creo que el hecho de ver cómo las reacciones inmediatas a los impactos que se han dado, pues en términos de impactos positivos, la proliferación del uso de modos no motorizados pone en sintonía a que se requiere también ese cambio de cultura, pero también en la oferta de infraestructuras seguras que permitan a los ciudadanos cambiar ese chip, cambiar ese modo de transporte, y ya vimos cómo hay soluciones y ejemplos que ya se están dando que vale la pena retomar, ver qué implican en términos de capacidad técnica y de costos y poder atender este tipo de cosas. Yo creo que finalmente reiterar la insistencia de esa coordinación sectorial e institucional en los diferentes niveles de gobierno, liderazgo importante también dentro de este proceso de coordinación interinstitucional, mejorar los procesos de información y comunicación para esa mejora de la cultura y corresponsabilidad ciudadana. El uso de la tecnología, datos e innovación en este momento cobra una importancia capital. Entonces creo que lo más importante, ya para cerrar, es que sumemos la experiencia, el conocimiento y podamos construir conjuntamente las soluciones del inmediato, pero también del largo plazo, en términos de una planeación, digamos, de largo plazo, pero que está siendo permeada por acciones del corto plazo que nos van a permitir, en términos de movilidad sustentable, el sueño dorado de cero muertes, cero exclusión y cero emisiones en los sistemas de movilidad. Muchas gracias.